Continuar en la sintonía de 100% Noticias, el canal Estados Unidos sancionó por violación a los derechos humanos a el comisionado Francisco Díaz, a Francisco López y a Fidel Moreno. El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer el día de hoy las designados para Nicaragua para aplicarle la ley Global Magnitsky para Nicaragua. La declaración de la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dice lo siguiente: hoy el gobierno de los Estados Unidos sancionó a 3 personas de Nicaragua que han estado involucradas en graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en estos actos de corrupción. Como resultado de las acciones de hoy, quedan bloqueados todos los bienes a toda participación en bienes de aquellos designados dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Además, a los estadounidenses se les prohíbe en general realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas. Bajo el mando de Francisco Javier Díaz Madrid, la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua. Fidel Antonio Moreno Briones ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense. José Francisco López Centeno es el vicepresidente de Albaniza, presidente de Petronic y tesorero del partido gobernante FSLN, y ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno. El anuncio de las sanciones de hoy, más anteriores y continuadas revocaciones de visas, demuestra que Estados Unidos expondrá y hará rendir cuentas a los responsables de las campañas continuas de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo. Estas acciones deben terminar. Apoyamos los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para avanzar en las negociaciones con el fin de resolver la crisis e instamos a la plena implementación del Acuerdo del Diálogo Nacional sobre Derechos Humanos del 15 de junio como un componente fundamental. Dice el Departamento de Estado: los Estados Unidos también apoyan la petición de elecciones anticipadas libres, justas y transparentes. Continuaremos monitoreando de cerca la situación y tomaremos medidas adicionales cuando los acontecimientos lo justifiquen. Esta es la nota que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que se les aplica y sanciona a Estados Unidos a Francisco Javier Díaz Madrid de la Policía Nacional por graves abusos de los derechos humanos, a Fidel Antonio Moreno Briones, quien ha dirigido los actos de violencia
cometidos por la JS y grupos armados progubernamentales. También se sanciona a José Francisco López, vicepresidente de Albaniza, presidente de Petronig y tesorero del partido gobernante FSLN. Tenemos a don Francisco Aguirre Sacasa reaccionando sobre esta ya declaración que da el Departamento de Estado, las sanciones a 3 funcionarios de gobierno del presidente Ortega: Francisco Díaz, jefe de la policía; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; y José Francisco López Centeno de Albaniza Petronig. Lo escuchamos, don Francisco. ¿Qué le parece esta sanción que Estados Unidos emite con estos 3 funcionarios? Bueno, Lucía, creo que esto demuestra la preocupación que tiene los Estados Unidos con la situación en Nicaragua y constituye, a mi manera de verlo, una poderosa señal a el gobierno de Nicaragua. ¿Por qué poderosa señal? Porque normalmente cuando se aplica la Magnitsky Global aparecen ciudadanos de diversos países del mundo. Recordemos que en diciembre del año pasado habían 13 personas y solo uno de ellos era nicaragüense, ¿verdad? Roberto Rivas. En esta ronda solo salieron 3 y los 3 son nicaragüenses. Lo cual demuestra, por un lado, que Global Magnitsky se puede activar en cualquier momento y que en este caso, en todo el globo, ¿verdad? Como vos decís, cuando estás hablando en 100% noticias, solo estimaron los norteamericanos que ameritaba señalar a nicaragüenses, y no solo a uno como en diciembre, sino que a 3. Ahora yo sé que esto no es la última sanción y yo creo que esto debería poner fin a la especulación que las 2 rondas de visa que se quitaron, digamos, mucho más secreta. No, porque hay gente que me dijeron esta mañana, Lucía, que no era cierto que le habían quitado la visa a otro nicaragüense, porque no se habían dicho cuántas visas ni a quiénes, ¿verdad? Entonces, con esto debemos de aprender, pues, que cuando los norteamericanos anuncian algo, cumplen con eso, ¿verdad? Y que van a darle un trato especial a los del Global Magnitsky y un trato más discreto a otras personas. Pero el mensaje en el último análisis es contundente. Los norteamericanos están encima de la crisis de Nicaragua y están tomando cartas en el asunto. No solo están hablando, como lo ha hecho el vicepresidente Pence, como lo ha hecho el secretario de Estado, como lo ha hecho el embajador de Estados Unidos ante la OEA, sino que está dándole seguimiento con acciones y acciones que son severas. Porque aquí no solo se habla de quitarle la visa norteamericana a esos 3, pero si no, se habla también de congelar a todos los activos de ella afuera de Nicaragua y que tengan al alcance del sistema financiero norteamericano, y además de proceder con otros anuncios adicionales en la medida que eso sea necesario, tomando en cuenta la situación de Nicaragua, ¿verdad? ¿Vienen más sancionados entonces? Esto es una primera, o sea, no, se hizo una declaración, don Francisco, solo para Nicaragua. Eso es lo que llama bastante, pues, la atención. No hay otros países. Eso para mí demuestra que finalmente aquellos que dudan del interés y del seguimiento que le dan los norteamericanos a Nicaragua es real, y que están dispuestos a no solo hablar de la corrupción, no solo hablar de violación de derechos humanos, sino que de tomar medidas que en este caso, en el caso de Francisco Díaz, toca, aunque sea políticamente, a la familia del presidente Ortega. Se estuvo hablando anteriormente de que podrían salir hasta miembros de la familia Ortega Murillo. Bueno, se ha hablado mucho, ¿verdad? Está el país de la bolerama, pero ya cuando sale un anuncio así
del Departamento de Estado directamente. Ya pasamos de la bola a la acción, ¿verdad? Y te repito otra vez, si bien es cierto que el comisionado mayor Francisco Díaz no es miembro de la familia directamente, sí tiene vínculo a la familia del presidente Ortega, ¿verdad? Y otro de ellos, de eso es la figura más visible de Albaniza en Nicaragua. Y el tercero, el que a mí me sorprendió, es Fidel Moreno, que aparentemente los norteamericanos consideran pues que ha estado muy involucrado en la cuestión de los paramilitares en la violencia. Bueno, también mencionan en el comunicado y reiteran ¿cómo le digo? Estados Unidos está de acuerdo porque se adelanten las elecciones acá en Nicaragua. Bueno, esa ha sido una posición norteamericana desde hace rato y me voy a atrever a especular con vos, Lucía. Acordate que aquí vinieron dos funcionarios norteamericanos, uno que fue tal vez el asesor de mayor jerarquía en el Senado norteamericano y el otro el embajador el embajador de Estados Unidos ante la OEA, y ambos se reunieron con Daniel Ortega, y yo me atrevería a decir que como parte de esa agenda estaba la posibilidad de adelantar elecciones, y yo sospecho, y aquí estoy especulando, Lucía, que Daniel tiene que haber accedido a eso. Yo creo que los norteamericanos están queriendo con esto inyectarle vida otra vez al diálogo nacional. Ok, muchas gracias, don Francisco, por sus comentarios, acertados comentarios sobre y análisis de este ya comunicado donde se sanciona, Estados Unidos sanciona con la Magnitsky a Fidel Moreno, a Francisco Díaz, jefe de la policía, y a Francisco López de Albaniza Petronic. Tengo a don Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica. Don Mauricio, queríamos su comentario, ¿verdad?, sobre estas sanciones que emite Estados Unidos contra 3 funcionarios del presidente Ortega. Lo escuchamos. Bueno, entiendo que esto era la historia de una muerte anunciada, porque ya los Estados Unidos habían adelantado que aplicarían la Magnitsky, comenzando por el expresidente del Consejo Supremo Electoral. Desgraciadamente, cuando fallan los mecanismos jurídicos e institucionales en un país, sobre todo en este caso de nuestra patria, Nicaragua, donde durante muchos años se denunciaron hechos reñidos con el imperio de la ley y del derecho, con violaciones a la Constitución, con actos de corrupción probados hasta la saciedad por medios de comunicación, instituciones especializadas en materia de derechos humanos, pues desgraciadamente se tiene que recurrir a este tipo de sanciones aplicadas por otra nación, en este caso los Estados Unidos de América, que también tienen sus propios intereses y que por otro lado han sido naciones que en el caso de Nicaragua han venido contribuyendo con su cooperación financiera, logística, al desarrollo de nuestro país. Están aplicando condicionalidades a un país en donde no se ha respetado nada. Entiendo que pronto otras naciones u otros grupos de países, por ejemplo la Unión Europea, que tiene los pilares de cooperación bien definidos, que conlleva a esa cooperación el respeto al Estado de Derecho, al buen gobierno, respeto a derechos humanos, pues esas sanciones van a venir ante el clamor del pueblo de Nicaragua, que pide que nos ayuden a arreglar esta casa desordenada y violenta. Que con esta sanción va a acelerar la respuesta del presidente Ortega para adelantar elecciones.
Pues resulta difícil ser adivino, pues no sé cómo está viendo el comandante Ortega esta situación tan complicada que se le ha presentado y que él mismo ha generado. Pero la salida, como está dicho hasta la saciedad, es institucional, pasa por el adelanto de las elecciones, pasa por consultarle al soberano, que es el pueblo nicaragüense, lo que piensa sobre su destino, porque aquí se nos ha robado el derecho a tener un destino, pues, y creo que los jóvenes deben de tener la palabra final aquí, ahora que se está delineando una ruta que va empujando, por un lado, las organizaciones de derechos humanos más importantes del planeta, como Naciones Unidas y la CIDH, para encontrar una salida que de una vez y para siempre deje atrás el pasado de violencia, muerte, tragedia, llanto, exilio, que ha sido la característica de este pueblo, pues, o de los gobernantes que no han sabido conducir y dotar a la nación nicaragüense de un futuro esperanzador en libertad, en paz y con democracia. Muchas gracias, ¿verdad, don Mauricio? Vamos a tratar de comunicarnos también con miembros de la Alianza, con algunos de los miembros de la Alianza Cívica, para ver la reacción, ¿verdad?, que tienen ellos ante este comunicado. Tal vez si llamamos a Lester Alemán, te puse ahí el número del joven Lester Alemán. Si no, pues doña Sandra Ramos, que usualmente ella siempre nos está pues monitoreando y contestando. Algunas declaraciones, reacciones sobre este comunicado que ya emitió los Estados Unidos, el Departamento de Estado, sanciones con la Magnitsky Act. Esto significa pues congelamiento de cuentas y esto es como es global, esto va a todo el mundo. Esto va para todo el mundo por violación a los derechos humanos. Vamos a llamar aquí, bueno, pues, a ver si nos contesta. Lester Alemán. Tania, estoy llamando a Lester Alemán. Llámame a doña Sandra Ramos, por favor. Probando acá con los otros muchachos de la Alianza Cívica a ver cómo ven esto, ¿verdad? Esta respuesta que da Estados Unidos, que sancionó pues a Francisco López, que es Petronic Albaniza, Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua, y a quien señalan de liderar a la JS y los grupos armados para realizar pues acciones violentas en contra de los nicaragüenses. Esos grupos armados paramilitares han sido los principales responsables. También los organismos de derechos humanos han dicho que han sido los principales responsables, junto con la Policía Nacional, de los asesinatos de unos 309 nicaragüenses. Francisco Díaz, que está en la jefatura de la Policía Nacional, es el jefe en funciones de la Policía Nacional, también que lo señalan en este comunicado por violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. Pues algo que para diferentes sectores pues acá en Nicaragua, la lectura que se da es precisamente eso, que Estados Unidos tiene los ojos sobre Nicaragua, pese, ¿verdad?, a grandes, ¿verdad?, acontecimientos también mundiales que se están dando y que atrapan la atención del gobierno estadounidense. Nicaragua está en la mira de los Estados Unidos en ese sentido, observando, vigilando y también tomando medidas en cuanto a violaciones a los derechos humanos que han cometido pues funcionarios como los que hemos expresado y como ellos pues expresaron en este comunicado. Voy a dar lectura nuevamente, ¿verdad?, la nota que manda el Departamento de Estado. La declaración de la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, designaciones Global Magnitsky para Nicaragua. Especial fue para Nicaragua, no hay otro país, ¿verdad?, que ellos aplicaron sanciones. Hoy el gobierno de Estados Unidos sancionó a 3 personas de Nicaragua que han estado involucradas en graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en actos de corrupción. Como resultado de las acciones de hoy, quedan bloqueados todos los bienes o toda participación de bienes de aquellos designados dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Además, a los estadounidenses se les prohíbe, en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas. Bajo el mando de Francisco Javier Díaz Madrid, la Policía Nacional de Nicaragua ha participado
en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua. Fidel Antonio Moreno Briones ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense. José Francisco López Centeno es el vicepresidente Albaniza, presidente de Petonei y tesorero del partido gobernante FCLN, y ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y de su familia al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno. Tenemos a don Norman Caldera, el canciller de la República. Don Norman, su lectura y análisis de estas nuevas sanciones que aplica Estados Unidos a estos 3 funcionarios. Le escuchamos. Bueno, yo creo que ya se esperaban que estas vinieran. Realmente, por lo menos de 2 de ellas estábamos desde hace rato escuchando las solicitudes en el Congreso de Estados Unidos, que los senadores y los diputados por su parte le pidieron al Departamento de Justicia que aplicara la ley Magnitsky con estas personas, pues. De manera que de hecho la lista se esperaba en junio, más bien salió con unos días de retraso. ¿Cree usted de que con esto se presiona más al gobierno del presidente Ortega para que ya tome la decisión de adelantar elecciones? Pues yo creo que todo tipo de presión que se pueda hacer para que realmente se responda a lo que pide el pueblo de Nicaragua, que es que quieren las elecciones ya, que las elecciones lo más pronto posible. Y eso es algo que han pedido los obispos, que ha pedido el pueblo reiteradamente, y que no se puede hacer oídos sordos a ellos. Creo que aquí hay una muestra más de que se necesita la respuesta de parte de Daniel Ortega. Ok, muchas gracias al canciller don Norman Caldera, el canciller de la República. Pues estamos recabando pues más reacciones sobre estos acontecimientos que se están dando en estos momentos. 3 fuertes del gobierno. Francisco Díaz, que está con la familia Ortega, pues una hija, está casada con un hijo del presidente Ortega. Don Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua, secretario general, y que ha sido prácticamente el ejecutor de muchas acciones del Ejecutivo, y también lo mencionan en este comunicado los Estados Unidos, de estar liderando, ha dirigido los actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con la protesta en curso contra el gobierno. El anuncio de estas sanciones de hoy, más las anteriores, dice Estados Unidos, y continuadas revocaciones de visa, demuestra que Estados Unidos expondrá y hará rendir cuentas a los responsables de la campaña continua de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo. Estas acciones deben terminar. Apoyamos los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para avanzar en las negociaciones con el fin de resolver la crisis e instamos a la plena implementación del Acuerdo de Diálogo Nacional sobre Derechos Humanos, el del 15 de junio, como un componente fundamental. Los Estados Unidos también apoyan la petición de las elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes. Continuaremos monitoreando de cerca la situación y tomaremos medidas adicionales cuando los acontecimientos lo justifiquen, dice así el comunicado de Estados Unidos. Esto es la información de última hora sobre esta situación que hemos estado pues informándoles nosotros. Hoy se dieron ataques en León, 3 muertos en el ataque que le dieron en Sutiaba, León. Prácticamente pues ha continuado la represión. El fin que ha tenido el gobierno y el partido es estar buscando cómo liberar los espacios para hacer ellos sus actividades partidarias, pero la gente se ha resistido.
porque están pues en una protesta de resistencia pacífica, han instalado barricadas en diferentes sectores para autoprotegerse, pero la respuesta del gobierno es ingresar pues con sus grupos paramilitares a los diferentes barrios y sectores del país donde se han sumado uno y otra vez y uno más de muertos, más de 309 muertos. Tenemos a doña Violeta Granera de el Frente Amplio por la Democracia, FAT. Doña Violeta, le escuchamos. ¿Cuál es su lectura a este ya pronunciamiento de los Estados Unidos que aplica más sanciones a 3 funcionarios? Fidel Moreno, el señor Francisco Díaz y Francisco López. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias, Lucía. Pues yo creo que esta es la crónica de una muerte anunciada. Creo que esto va en consonancia con la presión que deben hacer todos los países del mundo para proteger, para ayudar a detener la masacre que se está haciendo con el pueblo de Nicaragua. Yo celebro la aplicación de esta ley en estos 3 personajes que todos sabemos que son autores no solo de corrupción, sino a esta altura de crímenes de lesa humanidad. Nosotros esperaríamos, y yo esperaría, que se siga sancionando a todos los que están siendo cómplices de esta carnicería que ha hecho el gobierno de Ortega con el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, doña Violeta. Tenemos a Lester Alemán acá, Tania, tal vez lo conectamos acá. Lester Alemán, líder universitario. Lester Alemán, parte también de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia. Lester, tu lectura de estas sanciones que emite Estados Unidos a estos 3 funcionarios de gobierno. Sí, buenos días. Bueno, ya prácticamente se veía como anunciado que venían nuevas sanciones para allegados al régimen directamente de Ortega, pero nos sorprende que tenían los 3 apellidos de una de las 3 personas cabecillas de los delitos que se ha cometido en Nicaragua a partir de hace 11 años. Entonces vemos que la reacción de los Estados Unidos, por una parte, es sensata por lo que están haciendo, dado que son los implicados directamente de las turbas. Y además nosotros estamos conscientes de que eso podría hasta trascender a más personas allegadas, que va debilitando directamente el poder y control de Ortega. Entonces para nosotros, o es más bien para Nicaragua, es gratificante que los Estados Unidos realicen estas medidas de sanción, porque ellos sabemos de las conexiones que tienen con negocios y manejamos también lo que han hecho para que las turbas aún continúen haciendo y deshaciendo en nuestro país. Entonces vemos que van limitando y van recortando la fuerza del dictador, y se lo agradece pues Nicaragua a los Estados Unidos esas medidas que han hecho, porque son sensatas. Ahora sabemos que han sido implicados directamente en violaciones de derechos humanos. Yo veía el manifiesto y leía el manifiesto del Senado al momento que lo leían, y es una cuestión clave. Violación de derechos humanos debe tener sanciones como esta, al igual que implicaciones directamente con Ortega, dado a que ellos son pues obviamente sus títeres para realizar los crímenes que en Nicaragua nos han enlutado. Que esto pues ya presione, ya de alguna manera presiona al gobierno y decida lo que está demandando el pueblo de Nicaragua, que dé respuesta a las elecciones adelantadas. Ojalá, ya que como son socios y tienen negocios juntos, entonces al verse implicados tal vez le dicen que le haga el favor de contestar a Nicaragua, o que nos haga el favor pues de decir en realidad si se va o no. Es una cuestión también de entender que su círculo está siendo limitado y golpeado por lo que más les duele, el dinero. Están perdiendo sus negocios, y es una cuestión de que deben entender que Nicaragua exige respuesta al mismo Ortega. Y sabemos que estas sanciones no pueden ser directamente mandatario a mandatario, pero sí entendemos que le duelen esos círculos de presión para que dé una respuesta concreta al pueblo de Nicaragua. Okay, muchas gracias, Lester Alemán, de la Alianza Cívica, pues dando sus impresiones, declaraciones sobre las reacciones sobre el comunicado que emitió el Departamento de Estado. Gracias, Lester.
el comunicado que emitió el Departamento de Estado y que sanciona pues a estos 3 funcionarios de gobierno por violación de los derechos humanos y que prácticamente pues la gente lo ve atinado, lo ve acertado, porque esto pues tal vez el gobierno para, o sea, porque ya Nicaragua le ha dicho al presidente, pare, señor presidente, de matar, pare de la represión, pare de los secuestros, pare de todo, y hoy siguieron asesinatos en León, 3, una veintena de detenidos, dicen que son más, secuestrados por la policía paramilitares. Y viene pues esta respuesta de parte de los Estados Unidos, que tiene el ojo sobre Nicaragua y aplica sanciones para estos 3 funcionarios, Fidel Moreno, Francisco López y Francisco Díaz, este último jefe de la Policía Nacional. Continuamos con más aquí en 100% Noticias, el canal.